estuvieron con el Señor Jesucristo, y muchos hermanos de iglesias piensan que la iglesia, hermanos, comenzó allí, ¿sí? Comenzó ahí porque el Señor Jesucristo les enseñó, les predicó, hermanos, y el Señor Jesucristo dijo en la declaración del Señor Jesucristo, de Pedro al Señor Jesucristo. El Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta edificaré, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No estaba refiriendo que la iglesia, hermano, iba a ser edificada sobre Pedro, sino sobre la roca que es Cristo, ¿sí? Entonces, hermanos, muchos piensan, pues ahí comenzó la iglesia. Porque el Señor Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia. Pero se fijan, hermano, no dice yo edifico, yo ya estoy edificando mi iglesia. No, está hablando de un tiempo futuro. Sobre esta roca edificaré, en un tiempo futuro, edificaré mi iglesia. Hay una profecía, hermano, en el libro de Joel, capítulo 2, Joel 2:28, donde se habla, hermano, del derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, hermano, esa era una promesa la cual el Señor Jesucristo, él en varias ocasiones, él dijo: el Consolador, el cual enviará mi Padre, Él os enseñará todas las cosas. Hablaba, hermanos, de un tiempo futuro, cuando el Señor Jesucristo, hermano, iba a enviar la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El Señor Jesucristo, hermanos, estuvo predicando el Evangelio 3 años. Él se reúne, hermano, en el Monte de los Olivos con sus discípulos, y ahí, hermanos, el Señor Jesucristo da instrucciones, ¿verdad? Comienza a dar instrucciones a los discípulos, hermanos, de no se vayan de Jerusalén. El Señor Jesucristo, hermano, ya había resucitado y estaba ahí y dijo: miren, yo me voy a ir, pero no se vayan a ir de Jerusalén, quédense aquí hasta que sean investidos de la promesa del Padre, que sean investidos de poder. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo se va, y muchos piensan, hermano, que ahí empezó la iglesia con los 12. Porque después, hermano, de ahí se fueron, ¿a dónde, hermano? ¿A dónde se fueron los discípulos después que el Señor Jesucristo ascendió al cielo? ¿A dónde se fueron, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿A dónde se fueron? Lo dijo ahorita la hermana. Al aposento alto, ¿ah? Al aposento alto. ¿Y dónde estaba el aposento alto, hermanos? ¿Dónde estaba ubicado? ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Entonces, hermano, los discípulos, después que el Señor Jesucristo se fueron al aposento alto, hermano, ¿sí? Allá a Jerusalén, al aposento alto, esperando la promesa del Padre. Los que creen, hermanos, que la iglesia comenzó en los tiempos del Señor Jesucristo, creen, hermano, que en el aposento alto fue una junta de negocios, hermano, ¿sí? Que estuvieron ahí, hermano, la iglesia ya estaba organizándose ahí en el aposento alto, pero no fue así. Ellos estaban ahí, hermano, esperando la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y un día, hermanos, en el día de Pentecostés, cuando estaba la fiesta de los judíos en Jerusalén, hermanos, llegaron judíos de muchas partes, porque recuerden que se celebraba esta fiesta judía muy importante. Entonces, hermanos, había judíos de muchas partes que hablaban otros idiomas. Es, por ejemplo, hermanos, un suponer que, por ejemplo, alguien viniera, por ejemplo, de Estados Unidos, hermano, de allá de Norteamérica, y allá nació, pero creció aquí en México. ¿Qué idioma cree que hable ese americano, ese estadounidense? El mexicano, el español, porque se crió aquí, no se crió allá. Y aquí no hablamos el inglés, aquí hablamos el español, pero allá nació. ¿Tiene ciudadanía norteamericana? ¿Sí? Porque él nació allá. Pero como creció aquí nadie hablamos inglés, aquí hablamos español. Entonces, su primer idioma, ¿cuál va a ser, hermanos? El español. ¿Sí? Entonces, hermanos, allá había judíos, hermano, que eran judíos, pero, hermano, crecían en varias partes y aprendieron los idiomas de la región donde vivían. Y cuando llegaron a Jerusalén, a la fiesta de los judíos, hablaban el idioma de la tierra donde se criaron, donde crecieron. Entonces, hermano, el Espíritu Santo viene al aposento alto, sella a los que están ahí. Ahí dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, sella a los que están ahí. Y cuando son sellados, ellos son después llenos del Espíritu Santo, hermano. Recuerde que el sello y la llenura son dos cosas muy diferentes. Entonces, hermano, los que estaban ahí fueron sellados, y luego dice la Biblia, y fueron llenos del Espíritu Santo porque comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cuál fue la razón por la que comenzaron a hablar en otras lenguas, hermanos?
Ujú. Muy bien, ¿sí, hermana? ¿Para qué? Muy bien. ¿Para qué, hermanos? Porque iban a salir a predicar el evangelio, porque el don de lenguas es un don evangelístico, hermanos. Y eran lenguas entendibles. ¿Por qué sabemos que eran lenguas entendibles, hermano? ¿Por qué sabemos que los 12 que estaban reunidos en el aposento alto, perdón, los 120 que estaban en el aposento alto, cuando se leyeron a hablar en otras lenguas, ¿por qué sabemos nosotros, por qué tenemos la seguridad que eran lenguas entendibles? Que no eran balbuceos. Dice ahí en el libro que estaban reunidos como 15 naciones de diferentes lugares. Entonces, por eso era necesario que ese don de idiomas entendibles fueran dedicados a... Exactamente, ¿verdad? No podían ser balbuceos porque la gente que estaba ahí tenían idiomas, hermano. Era idiomas de donde nacieron, ¿sí, hermano? Dice el pasaje que muchos se admiraron, ¿cómo estos pueden hablar esas lenguas? Y estos son, por eso creemos que lo que la Biblia dice, porque las personas que estaban ahí se admiraron. ¿Cómo ellos hablan en idiomas tampoco? Lo entendieron. Ándale, que siendo hombres incultos. Hermano, el don de lenguas es la capacidad de hablar otros idiomas sin haberlos estudiado antes. Es un don espiritual, hermano, ¿sí? Entonces, hermano, en el aposento alto, ellos son llenos del Espíritu Santo, hermano, son sellados del Espíritu Santo, y después, hermano, salen a predicar el Evangelio. Y cuando empezaron a predicar el Evangelio, hermanos, la gente que está ahí dice, pero esos están borrachos. Y Pedro dice, no, hermano, no pueden estar borrachos porque es una hora en la que nadie se embriaga. Entonces, dice, esto que está pasando es lo que Dios, el Señor predijo ahí en su palabra, en el libro de Joel, y ya empieza Pedro a predicar su primer sermón. ¿Cuántas personas se convierten en ese primer sermón, hermanos? Hermana Adela, ¿cuántas personas se convierten en ese primer sermón? ¿Eso fue en el segundo? Como 3,000 personas. Ándale, como 3,000 personas, hermanos. Como 3,000 personas se convierten en el primer sermón de Pedro y son añadidas a las 120, hermanos. Ahí comenzó la iglesia, en el aposento alto, hermano. En el día de Pentecostés comenzó la iglesia. Ahí, hermanos, se originó la iglesia. El Señor, hermano, tenía en su mente todo sabiduría, hermanos. La iglesia ya en el conocimiento de Dios. Y la palabra del Señor, hermano, lo llama que era un misterio que no había sido revelado, hermanos, antes. Sino que el Señor, hermano, a su tiempo dio a conocer ese misterio, que los gentiles, hermanos, iban a ser participantes de las riquezas celestiales, los gentiles, hermano, porque recuerda, hermano, que de judíos y gentiles, el Señor ha hecho un solo pueblo, ya no hay distinción, hermano, ¿sí? Entonces, se originó en la mente sabiduría de Dios en el día de Pentecostés. ¿Qué significa, hermano Ramiro Madero? ¿Qué significa, hermano Ramiro? ¿Qué significa la palabra iglesia? Iglesia significa apartados, apartados para algo, ¿verdad? En este caso, iglesia es apartada del mundo para delante de Jesucristo. Bueno, por ahí va, hermano. Hermano Carlos, ¿qué significa la palabra iglesia? No. ¿Qué significa la palabra? Hermano Ramiro Junior, la palabra iglesia, hermano. No. Hermano Tommy. Llamados fuera. Ándele, exactamente, ¿verdad? Salidos fuera o llamados fuera, ¿verdad? Eso es una palabra griega, hermanos. Viene de una palabra griega, ¿verdad? Que significa desde o hacia afuera y llamar. O sea, llamados fuera, hermanos, ¿sí? Llamados fuera para que Dios nos use. Eso quiere decir, hermano, que entonces la iglesia, ¿qué es, hermanos? Ahora sí, hermana, ¿qué es la iglesia? ¿No sabe, hermano? Ok. Hermano, ¿qué es la iglesia? La iglesia es una palabra griega. No, eso es la palabra, eso es lo que significa la palabra iglesia. Pero ahora, ¿qué es la iglesia, hermano? La iglesia es el conjunto de creyentes que se reúnen para hablar ciertos asuntos, ¿verdad? En este caso, la iglesia es la de nosotros nos reunimos para hablar a Jesucristo. Muy bien. Hermana Mercedes, ¿qué es la iglesia, hermana? Apartados para servir a Dios. Muy bien. Ándele.
Exactamente, ¿sí, hermano? Dice la Escritura que somos un grupo que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, separados. Muy bien. ¿Es una coquita? ¿Qué es la iglesia, hermana? Me voy a hacer como la hermana. ¿Cómo dijo la hermana? ¿Qué es la iglesia, hermana? Pues la iglesia es donde estamos todos reunidos para alabar y glorificar a Dios. Es un lugar, somos las personas que estamos creyendo y aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador. Ujú. Muy bien. La iglesia es una congregación de discípulos del Señor Jesucristo, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, separados del mundo por la palabra y el Espíritu de Dios, y unidos por la fe en lo que Cristo hizo y comprometidos para hacer cuanto Él ordenó. Esa es la iglesia, hermanos. Así que no andar muy lejos, hermanos. Perfecto. Ahora, hermanos, ¿alguien me puede decir los propósitos que usted se acuerda, hermanos, los propósitos de la iglesia? Hermana. Ese sería uno. Son cuatro, sé que son cuatro. Ajá, de hecho son 5, ¿verdad? Pero pues, ándale. Hermano Jorge, los propósitos de la iglesia, hermano. Los propósitos es evangelizar a la gente Muy bien. para que pues, vengan a la iglesia, se conviertan a Cristo y sean bautizados. Y el otro es discipularlos para que crezcan en el evangelio. Muy bien. Poner nuestros dones en práctica. Ajá, exactamente, ¿verdad? Adorar a Dios y glorificarle en la tierra, llevar el evangelio al mundo, edificarle al cristiano hasta la madurez. También otro propósito de la iglesia, hermano, es dar testimonio constante de Cristo y servir a otros con los dones otorgados a cada creyente. Esos son los propósitos, hermano, de la iglesia. Muy bien, hermanos. Perfecto, pues vamos a ver, hermano, qué tanto se acuerda del versículo de memoria, hermano. ¿Alguien sabe qué dice Hechos 20:28? ¿Alguien se acuerda, hermano, de Hechos 20:28? ¿No se acuerda, hermano, de ese versículo? No, hermano, se nos olvida de repente, ¿verdad? Hechos 20:28, hermanos. Como tenemos tantos versículos que, ¿verdad? Se nos olvida ese versículo, hermano. Hechos 20:28. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? ¿Qué dice, hermano? Gracias, hermana, gracias. Hermano, ese fue el versículo de la primera clase. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sí? Hermano, aquí este versículo también nos habla, hermano, acerca de otro punto del origen de la iglesia. Sin el derramamiento de sangre, hermano, del Señor Jesucristo, no pudo haber iglesia, hermanos, ¿eh? No pudo haber iglesia. Porque recuerda, hermano, que la iglesia del Señor Jesucristo es la sangre, hermano, del nuevo pacto. Y nosotros, hermano, ya no estamos en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. Por eso, hermano, este versículo es bien importante. Son versículos, hermano, que yo le aconsejo que se los aprenda de memoria, hermano. Apúntelos por ahí para que le dé otro repaso. Estos versículos, hermano, que nos hablan del origen de la iglesia. Este versículo habla, hermano, del origen de la iglesia. Bien, ahora vamos a recordar un poquito acerca de la segunda parte, hermanos. De la segunda parte de la iglesia. Había, hermanos, hay dos requisitos, hermanos. Hay algunos requisitos para ser miembros de una iglesia. Esta parte, hermanos, la vimos en el segundo estudio de la iglesia, ¿sí? Los requisitos para ser miembros de la iglesia. Hermana Tommy, ¿me puede decir un requisito para ser miembro de una iglesia? Un requisito. Ajá. Muy bien, hermana, ¿verdad? Muy bien, la hermana nos dio los requisitos. Primeramente, hermano, aceptar al Señor Jesucristo. ¿Qué significa, hermano, haber aceptado al Señor Jesucristo? ¿Qué significa esto?
Nacer de nuevo, hermano. Y dígame, hermano, unas palabras sinónimos de nacer de nuevo. Nacer de nuevo es dejar lo que hacía uno antes y consagrarse a Dios, porque ya es una nueva criatura. Ya está uno de polvo viejo para servir a Cristo. Bueno, sí, eso es lo que hace un nuevo nacido. Así debe de ser. Nacer de nuevo, hermano, significa ser regenerado, hermanos, regenerado por obra del Espíritu Santo y por la fe en Cristo Jesús. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo, hermano, habla con Nicodemo. Tienes que nacer otra vez. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, hermano, se sorprendió y dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Porque Nicodemo, hermano, inmediatamente se fue por el nacimiento carnal, nacer del agua. Todos, hermano, hemos nacido ya del agua, pero falta, hermano, para ser salvo, el nacimiento del Espíritu. Esto es cuando alguien, hermano, acepta al Señor Jesucristo y es regenerado. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa ser regenerado? Nacido de nuevo, hermano. Eso es, hermano, nacer de nuevo. Eso quiere decir, hermano, que entonces lo que dice en Hechos 2:47, que el Señor añadía únicamente a los salvos, significa que el Señor añade a su iglesia, hermanos, solamente los que aceptan a Cristo, los regenerados, hermano. A diferencia, hermano, de otras iglesias que aceptan a miembros, hermanos, sin importar si son salvos o no, nada más por tener gente. Pero nosotros, hermanos, nos preocupamos porque la gente, hermano, que se va a añadir a la iglesia, primeramente tiene que recibir al Señor Jesucristo. Tiene que estar seguro de su salvación, hermanos. ¿Sí? Solamente así dice, ahí dice la Biblia en Hechos 2:47. ¿Qué dice Hechos 2:47, hermano? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué dice Hechos 2:47? Y enfatizamos en la última parte del versículo, Hechos 2:47, hermanos. ¿Alguien se acuerda? ¿O si me lo puede leer? ¿Qué dice? Ajá. Favor con todo el pueblo y el Señor añadirá cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ajá. Dice la palabra del Señor, hermanos, que todos, hermanos, la iglesia primitiva andaban en unanimidad, siempre cantando con alegría y se reunían siempre, porque la iglesia, hermano, estaba en su mero apogeo la iglesia, hermano. Estaba comenzando la iglesia. Y luego dice la Biblia, hermano, que estaban en el templo, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Eso quiere decir, hermano, que la influencia de Dios estaba en cada uno de los creyentes. Daban buen testimonio a todos, hermano, y por esa razón, hermano, muchos se convertían, porque miraban su buen testimonio. Aquí dice la palabra del Señor. Y luego dice, y el Señor añadía cada día, ¿a dónde, hermano? A la iglesia, los que habían de ser salvos, hermanos. Y entonces, hermano, un requisito para ser miembro de la iglesia es que sea salvo, ¿sí, hermano? Pastor, dice que no sé, ¿verdad? De una manera que Pastor Felipe nos dijo en este versículo. Yo creo que es la correcta, ¿verdad? Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Para entender un poco mejor. Porque dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tal vez quiera decir lo mismo, no sé, pero muy más entendible los que iban siendo salvos. Sí, es lo mismo, hermano, nomás que aquí, pues aquí está dando el escritor de Lucas su punto de vista, ¿verdad? Recuerden que el escritor fue Lucas y él escribe el libro de los Hechos y él lo ve desde su punto de vista, ¿verdad? Y es cierto, hermano, ¿verdad? Ambas es lo mismo, porque solamente, hermano, se añaden los que son salvos. Hay quienes, hermano, piensan que el Señor añade a la iglesia, hermano, los que están predestinados o los que ya son elegidos. ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Usted cree que el Señor añade a la iglesia a los que ya son predestinados? No, únicamente los salvos. Aquí dice su palabra, únicamente los salvos. Los calvinistas ellos dicen que no evangelizan porque ellos ya saben que no es salvo. Entonces el Señor no le ha dado la orden en Mateo 28 de ir y él sabe todas las cosas, pero entonces ellos no sé por qué. Exacto. ¿Sí, hermano? Entonces de nada sirve que yo me esfuerce, ¿no?
requisitos. Pues sí, porque de todas maneras el Señor ya sabe quiénes van a ser salvos, hermano, pero no. Recuerde que somos predestinados no para salvación, sino somos predestinados, hermano, para un propósito. El creyente, hermano, es predestinado para un propósito, no para ser salvo. ¿Sí, hermano? Exacto. Fíjese, hermano, qué interesante, ¿eh? El Señor Jesucristo, hermano, derramó su sangre. Él murió, hermano. Él murió por todo el mundo, hermano, ¿eh? Él murió por los pecados de todo el mundo, hermano. Pero solamente afecta a aquellos que la reciben, que creen, hermano, que lo aceptan. Sí, es como si usted trajera, hermano, aquí una caja de despensas, ¿no? Unas cajas de despensas. A ver, ya traje las cajas de despensas y hay muchas bolsas. Pero solamente la van a disfrutar los que vengan por ella. Es un ejemplo muy burdo, hermano, pero así es la salvación, hermano. El Señor Jesús murió por todo el mundo, hermano. Pero solamente aquellos que creen en Cristo, hermano, que lo reciben como su Salvador, son los salvos. Entonces, hermano, el Señor añadió a su iglesia los que lo reciben solamente, ¿sí? Los que lo aceptan como su Salvador. Entonces, hermano, son salvos. Y después, ¿qué pasa con los que son salvos, hermano? ¿Qué tienen que hacer, hermano? ¿Ah? ¿Sí, hermano? El que ya es salvo, dice la palabra de Dios que se ven los frutos. Ujú. Ujú. El borracho ya no se emborracha. Exactamente. Las palabras se le quita, entonces trata de agradar a Dios, de servir a Dios. Ujú. Exactamente. Pues ya lo tiene el Espíritu Santo, entonces está en su esplendor y él por eso quiere activarlo. Exactamente. Cuando ya el Espíritu Santo se le autoriza, ya ve maravilla, ya ve una voz. Sí. Así es, hermano, así es, ¿verdad? Pero, y recuerden que el Espíritu Santo, hermano, pues no se va, el Espíritu Santo se queda porque son sellados. Y una vez, hermano, que la persona recibe a Cristo, esa persona tiene que hacer algo en la iglesia muy importante, hermano. ¿Para qué? Para que sea añadido, hermanos. Para que, es el segundo requisito para ser miembro de una iglesia, hermano. Pues es que el paso de obediencia a la de Tiene que bautizarse, hermano. ¿Por qué? Porque una persona, hermano, cuando cree en Cristo, es añadido al cuerpo de creyentes, al cuerpo universal de creyentes, hermano, ¿sí? Eso quiere decir al cuerpo de Cristo. ¿Quiénes componen el cuerpo de Cristo, hermano? ¿Solamente los de la denominación bautista? No, todos los hermanos de todas las denominaciones de verdaderos creyentes, ¿verdad? Que están en todo el mundo, son añadidos, hermanos, los que van creyendo. Entonces, hermano, para ser miembro de una iglesia local, tiene que bautizarse. Es un requisito, hermano, para ser miembro, ¿sí? Entonces, primeramente, recibir a Cristo. Número 2, bautizarse en la iglesia, ¿sí? Para que sea miembro, ya no del cuerpo de Cristo, sino ahora de una iglesia local, ¿sí? Sí, hermana. Pero también cuando una persona recibe a Cristo, se le da la enseñanza y ella pide el bautismo. Exacto, porque siente la necesidad de seguir obedeciendo, hermano. ¿Sí? Esa persona dice, ¿cuándo va el bautizo, verdad? Porque yo me quiero bautizar. Entonces, hermano, son los requisitos para ser miembro, ¿sí? Entonces, el bautismo, hermano, debe de ser llevado como el Señor lo ordenó, por inmersión y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, el procedimiento, hermano, dígame a alguien un procedimiento para ser miembro, hermano, de una iglesia. Un procedimiento nada más. Para ser miembro de una iglesia. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? El bautismo es un procedimiento para ser miembro de una iglesia local. Hermana, dígame otro procedimiento para ser miembro de una iglesia, hermana. Otro procedimiento. Pues puede ser también, es el bautismo, puede ser, es también aceptar al Señor Jesucristo, ser salvo primero, luego el bautismo, luego pues tomar la Santa Cena. Bueno, hay otros procedimientos que enseñamos, hermano Ramiro. Hay que llaman, por ejemplo, los católicos dan una que llaman fe de bautismo. Hay otros cristianos que dan una constancia de cuando eres bautizado y te la dan para que tú lo puedas usar en la iglesia que vas a congregar y ellos tu fe. Eso es muy interesante, hermano. Pero en caso de no poder acreditar su bautismo, por medio de testimonio. ¿Iba a decir algo, hermana? No sé. Y por traslado, ¿verdad? Exactamente, hermano, sí.
Por medio del bautismo bíblico, por traslado de una iglesia a otra de la misma fe y orden, y también por testimonio del creyente en caso de no poder acreditar su bautismo. Son los procedimientos, hermano, para ser miembro, ¿verdad? Varios de aquí, hermanos, que estamos aquí, no nacimos en esta iglesia, nacimos en otras iglesias, o algunos sí. Entonces, hermanos, llegamos aquí y el pastor habló con nosotros, ¿verdad? Y nos dio un tiempo, hermanos, para dar testimonio, pues de que sí es verdad lo que dijimos, que somos salvos, hermano, porque puede llegar mucha gente y decir, yo soy salvo, yo me convertí en tal iglesia, estuve sirviendo allá. Imagínense que el pastor luego lo pusiera a servir en la iglesia, hermano. Pues cómo no, hermano, ya te puedes poner a predicar, te puedes poner a dirigir. No, pues ella también predicaba. Perfecto, puedes predicar, puedes hacer esto. Pero no debe de ser así, hermano, ¿ah? Entonces el testimonio, hermano, es muy importante, hermanos. ¿Para qué? Porque ahí se va a ver si la persona en verdad fue salva, se bautizó y estuvo en una iglesia, hermanos. Entonces es muy importante el procedimiento, hermano, para ser miembro. ¿Ya? Muy bien, hermanos. Hermano, alguien que me diga algunos deberes como creyentes, como miembros de una iglesia. Hermano Juan Gutiérrez, ¿sí puede hablar o no puede hablar, hermano? ¿Poquito? Ok. Hermano, dígame nada más usted un deber del miembro de una iglesia. ¿Diezmar? Hermano Jorge, dígame otro deber de un miembro de la iglesia. Otro deber, hermano. Evangelizar. Hermana Carmen, otro deber. Asistir a todos los servicios. Hermana Adela, otro deber, hermana. Dar buen testimonio. Hermano Ramiro. Bueno, pues sí, ¿verdad? Hermano Ramiro. Servir en la iglesia. Hermano Pancho, tenemos un deber de reunirnos. Pero ¿para qué nos reunimos, hermanos? Para orar juntos. Ajá. Para ser alimentados. Muy bien. Perfecto, hermano. Hermana Coquita, ¿cómo son conocidos los miembros de una iglesia? ¿Cómo los identifican? ¿Cómo son conocidos los miembros de una iglesia? ¿Cómo los conocen a los miembros de una iglesia? Por su comportamiento, o sea, por el testimonio que dé uno. ¿Ah? Porque muchas veces pues, dice uno cristiano y no hace uno lo que a Dios le agrada. Pues, ajá. Entonces, tenemos que ir a visitar enfermos, a estar pendientes de los que necesitan. Somos conocidos como creyentes, como hermanos, ¿verdad? Como hermanos, como cristianos y como santos, ¿verdad? Así somos conocidos, ¿verdad? Y hay varios pasajes, hermano, ¿verdad? Pero ahorita nomás es un repaso. Entonces, hermano, entonces es muy cierto. Todo eso, hermano, que dijo la hermana va dentro de todo esto, ¿verdad? Como creyentes, porque es lo que es un creyente verdadero, hermanos, como hermanos en Cristo, nos preocupamos por otros hermanos, ¿verdad? Porque así nos conocen, como cristianos y como santos, o sea, hermano, separados del mundo para que Dios nos use, hermanos, ¿sí? Vamos a recordar un poquito, hermano, lo que vimos en la lección número 3. ¿Qué vimos en la lección número 3, hermano? ¿Alguien se acuerda, hermanos? Las ordenanzas. Hermana Carmen, ¿qué es una ordenanza? Pero es algo que nosotros tenemos que llevar a cabo para recordarnos Muy bien, hermana. Hermana Tommy, ¿qué es una ordenanza, hermana? Una ordenanza es, pues, el bautismo y la cena del Señor. ¿Verdad? Esas son las ordenanzas, ¿verdad? Pero en sí, hermano, ¿qué es una ordenanza? Pues es algo que el Señor nos manda a hacer también. Muy bien. Una ordenanza, ¿sí, hermano? ¿Qué es una ordenanza? Es algo que significa la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Una ordenanza, hermano, es una orden, pero conlleva, hermanos, un símbolo.
de muerte, y, o sea, conlleva un símbolo y estrictamente tiene que ser relacionado con la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, ¿sí? Y no conlleva, hermano, no conlleva gracia o algo mágico en ella. O sea, no quiere decir, hermano, que si usted se bautiza, hermano, eso le va a ayudar, hermano, a ser más perfecto en su vida, o que si usted toma la cena del Señor, hermano, algo va a pasar en usted y usted come literalmente el cuerpo de Cristo. No, hermano, ¿sí? Eso es una orden y conlleva estrictamente un símbolo de muerte del Señor y su resurrección. Y, hermano, no imparte gracia, hermano, ni algo mágico en los que la reciben, en los que la están practicando, hermano, ¿sí? Y son dos, el bautismo y la cena del Señor. ¿Por qué nosotros, hermano, en las ordenanzas no añadimos el lavamiento de pies, hermano Carlos? ¿Por qué no se añade el lavamiento de pies en las ordenanzas, hermano Juan Gutiérrez? Pues creo yo que porque nomás yo todo y no puede ser que le diga que Hermana Adela, ¿por qué cree usted, hermana, que el lavamiento de pies no puede ser añadido a las ordenanzas? ¿No se acuerda, hermana? Hermano Jorge. porque no conlleva un símbolo y solamente la ordenanza conlleva un símbolo ¿Símbolo de qué, hermano? de muerte, sepultura y resurrección. Exactamente, ¿verdad? Porque el lavamiento de pies, hermano, tiene otro significado. ¿Sí? Tiene otro significado muy importante, hermanos, ¿eh? El lavamiento de pies tiene un significado muy importante. ¿Qué significado tiene el lavamiento de pies, hermano Pancho? La humildad. La humildad, ¿verdad? Pero la ordenanza dice que son aquellas claras indicaciones que el Señor dio, que tienen que ver con los hermanos, es el simbolismo de su muerte y de su resurrección. Claro, ¿verdad? Ay, se me fue la onda. El lavamiento, el bautismo, hermano, y la cena del Señor tienen símbolo, hermanos, de la muerte del Señor Jesucristo y su sepultura. Eso fue lo que el Señor Jesucristo, hermano, nos ordenó practicar, nos ordenó hacer, hermanos, ¿sí? Nos ordenó hacer. El lavamiento de pies, hermano, tiene también un significado, pero el Señor Jesucristo no nos ordenó practicarlo. Ahora, hermano, el hecho de que el Señor no nos haya llamado a practicarlo, ¿lo vamos a despreciar? No lo vamos a practicar, pero es bueno, hermano, ver el Señor Jesucristo cómo realizó eso, enseñándonos la humildad. Sí, hermano, eso es importante, pero no es incluido, hermano, en las ordenanzas. Hay hermanos de otras iglesias que sí lo practican, hermano, practican 3 ordenanzas: el lavamiento de pies, el bautismo y la cena del Señor. Pero solamente, hermano, nosotros practicamos 2 porque esas 2 estrictamente, hermano, tienen el símbolo de muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Bien. Hermano Ramiro Junior, dígame usted, ¿cuál debe de ser, hermano, el tiempo de realizar las ordenanzas? Primeramente el bautismo, hermano. ¿Cuál debe ser el tiempo de realizar el bautismo? Pues no hay un tiempo específico, la Biblia menciona que es por medio de la fe, como el eunuco que por el camino iba leyendo el libro de Isaías y ahí se le explicó, y una vez que comprendió él, dijo que ahora que ya se queda Cristo, dijo, ¿qué me pide que me bautice? Y fue bautizado en ese momento. El tiempo de las ordenanzas, hermano, primeramente el bautismo no nos dejó el Señor, hermano, un tiempo específico, pero, hermano, por discernimiento, el bautismo no debe de ser muy largo, hermano, ¿verdad? Y en estos tiempos, hermano, de tanta confusión y de tanta sectarismo, hermano, hay que tener discernimiento para bautizarlo, hermano, el mismo día, o el siguiente día, o en una semana, o en un mes. Pero no debe de ser muy largo tampoco, hermano, ¿sí? No le vamos a decir a una persona, no, pues te vamos a bautizar cuando acabes todo discipulado, cuando acabes todo el librito del temario, te vamos a bautizar. No, eso ni siquiera es bíblico, hermano, ¿sí? Pero, hermano, hay que estar viendo a la persona si es un verdadero creyente, hermano, ¿sí? Entonces, no es recomendable tampoco muy lejos, hermano. Ahora, en la Santa Cena, hermano, ¿cuándo es el tiempo de la ordenanza de la Cena del Señor, hermana Tommy? ¿Cuándo es el tiempo de realizar la Cena del Señor? ¿Cuándo es el tiempo?
cada 3 meses, cada año, cada domingo, pero pues el tiempo nosotros, bueno, la iglesia lo pone porque cuando unos pastores dicen, no, cada vez, Exacto. cuando la iglesia donde estamos es que decidimos dentro de un mes o el día último, es el tiempo que se establece, ¿verdad? Hermano Ramiro. Sí, Jesús no dijo, todas las veces que lo hagan, háganlo igual en el mismo. No especificó un tiempo. Todas las veces que lo hagan, Exacto. Exacto, ¿verdad, hermanos? Hermano, la cena del Señor se puede realizar cada semana, hermanos. La podemos realizar cada semana. La podemos celebrar cada 15 días. La podemos celebrar cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, hermano. Y no tiene ningún... Hermano, si la celebramos cada año, ¿habrá algún problema? No. Si la iglesia decide, se celebra cada año. Pero, hermanos, por su significado, hermanos, y por el mandato del Señor, y por el discernimiento que tenemos, no es muy recomendable, hermanos. ¿Sí? Porque la cena del Señor, hermano, dijo el Señor Jesucristo, le dijo a Pablo, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, hermano, por significado siempre es importante, hermano, que no sea muy lejos. ¿Sí? Pero tampoco es recomendable muy seguido, porque ¿qué puede pasar si se celebra, hermano, muy seguido? Por ejemplo, cada semana, ¿qué puede pasar? Se tomaría como un rito, como Lo haríamos de una manera muy ritualista, hermano. ¿Sí? Ya no le veríamos por su significado, ya se perdería la importancia, hermano, y la seriedad. Se corre el riesgo, hermano. No quiero decir que así es, pero se puede correr el riesgo de que lo hagamos, de que, toca Santa Cena, sí, no pasa nada, la tomamos. Se pierde la seriedad porque es muy seguido, pero en cambio, hermano, cada mes la esperamos con ansias. Hermanos, hay que prepararnos, hay que analizarnos, porque nos toca la Santa Cena el día primero. ¿Sí, hermana? La iglesia católica dan 3 o 4 servicios en el día, son los que, yo me acuerdo cuando hice la primera comunión, ya después, en cada misa iba y me paraba. Fíjese nomás, la hostia. Fíjese nada más, hermano, qué barbaridad. Sí, claro. Exactamente, hermano. Exactamente, así pasa porque así es en la iglesia, hermano. Entonces, hermano, así es, ¿verdad? Así es, muy bien, hermano. Entonces, vamos a pasar al tema, hermanos, que vimos, que terminamos la semana pasada, para darle un repaso, hermanos, al tema, hermanos, del bautismo, ¿sí? Al tema del bautismo, hermanos. Vamos a recordar un poquito, hermanos, acerca del bautismo. Hermanos, ¿por qué será importante el bautismo? ¿Por qué es importante ser bautizado, hermano Jorge? ¿Por qué cree usted que es importante ser bautizado, hermano? Bueno, porque el verdadero creyente lo desea. Lo desea, y yo creo que si un verdadero creyente sí desea el bautismo, como lo ve en otros hermanos a través del estudio. Y otra porque el Señor lo ordenó, que debe ser a crecimiento y el primer mandamiento, la primera ordenanza. Muy bien, hermano. Hermano, ¿por qué se importa el bautismo, hermano? Es importante, pastor, que el mismo Juan le dijo a Jesucristo, cuando fue a ser bautizado, le dijo Juan, no, yo necesito que tú me bautizas. Y yo Jesucristo, no, le dijo, bautízame. ¿Por qué? Porque es necesario que se cumpla toda la justicia. Porque es tan importante el bautismo que Jesucristo mismo se bautiza. Así es, hermano. El bautismo, hermano, es tan importante que el mismo Señor Jesucristo se bautizó. ¿Saben por qué, hermano? Por el significado del bautismo. Por su significado. Muerte, sepultura y resurrección. ¿Sí? Porque somos, dice la Biblia ahí en el libro de los Romanos, porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo. Ahí está la palabra del Señor. ¿Ya? Ahí vimos ese pasaje. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Entonces, cuando alguien se bautiza, hermanos, se bautiza como símbolo de que Él ya murió, hermanos, su antigua vida, fue sepultado, ahí se quedaron sus pecados, hermano, y resucita para andar en vida nueva. Es un símbolo nada más, hermano.
Fíjese, hermano, qué importante. Es tan importante el bautismo, hermano, que la iglesia primitiva, hermano, le dio un lugar importante al bautismo, y ya vimos varios pasajes donde en la iglesia, hermano, allá en el libro de los Hechos, varios se bautizaron, hermano, ¿sí? Varios se bautizaron por su significado, ¿sí? Por su significado. Y también, hermanos, vimos también la forma del bautismo, ¿sí? El bautismo, hermano, debe de ser por inmersión y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo ordenó el Señor Jesucristo. Donde dice, hermano, que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, recuerda, hermano, que aquí está hablando el escritor de Hechos, Lucas. Y Lucas está narrando, hermanos, cómo las personas se bautizaban como Jesús lo ordenó. Por eso dice, hermanos, fueron bautizados en el nombre de Jesús, o sea, como Jesús lo ordenó. ¿Y cómo fueron bautizados? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa es la fórmula, hermanos. Según Mateo 28, capítulo 19, hermanos, ¿sí? Entonces, hermano, por inmersión total. ¿Por qué razón, hermanos, el bautismo por aspersión o por echarle poquita agua en la cabeza no puede ser, hermano, llamado bautismo? ¿Por qué? Bueno, porque como hemos visto en otros estudios, que a nadie le entierran a nuestra cultura, pues con poquita tierra ahí, de manera que no pueda ver el cuerpo. Porque tiene que sepultarse totalmente el cuerpo, por lo menos con los varones. En el símbolo del Señor, pues Jesucristo también sepultado y resucitado de nuevo. Así es, hermano, porque la palabra bautismo significa inmersión. Y varios pasajes en la Escritura vemos que los discípulos, hermano, fueron sumergidos, como el versículo que leyó del hermano, ¿verdad? De Hechos capítulo 8. Sumergidos, hermano, ¿sí? Entonces, esto excluye, hermano, el bautismo infantil, excluye también el bautismo por aspersión o rociamiento y el bautismo efectuado por sectas e iglesias de mala doctrina. O sea que bautizan, hermano, así les dicen, hermano, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero, hermano, alguien dice, pues, ¿qué de malo tiene? Está bautizando en el nombre sobre todo nombre. Sí, hermano, pero debemos de ser bíblicos como la Biblia dice. Y el Señor Jesucristo nunca dijo, bautícelos en mi nombre. No dice así. ¿Sí? ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo sí dijo en mi nombre, hermano? Hacer en mi nombre. Ajá. En mi nombre, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí dice en Marcos capítulo 15, 16, 15. En mi nombre van a hacer esto, pero el bautismo no dice así. El bautismo dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano. Muy bien. Hermanos, pues este fue el repaso de las clases hermanos, que hemos visto. Vamos a iniciar, hermanos, una nueva clase. Yo solamente, hermanos, voy a dar un poquito de la introducción, pero un hermano va a estar aquí, hermano, dando el estudio después, y él va a dar ya con profundidad el estudio, hermanos. Vamos a ver, hermano, ahora la clase de los distintivos bautistas. Le voy a pedir al hermano Jorge si puede pasar, hermano, al hermano Juan, hermano Juan. Sí, hermano Juan, hermano Juanito, pasa, hermano Juan. Hermano Juan Gutiérrez, puede pasar a repartir estas hojas, hermano. Por favor, hermano. Esta clase, hermanos, ya la hemos visto en algunas veces, pero esta va dentro, hermanos, de la doctrina de la iglesia. Después de esta clase, hermanos, vamos a ver vamos a enfatizar ahora la ordenanza de la cena del Señor. Pero esta ocasión, hermano, vamos a ver los distintivos bautistas. Solamente vamos a ver un poquito, hermanos. Ya después la persona que está enseñando aquí, hermanos, va a repetir nuevamente, hermanos, la introducción. Es lo que vamos a ver esta mañana, hermanos. Esta doctrina, hermanos, se titula Los distintivos bautistas. Y tenemos, hermano, dos pasajes. Alguien que me lea, por favor, 2 Timoteo 2:15 y otro que me lea Hechos 20:27. ¿Qué dice? ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15, hermanos? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gracias, hermano.
Esos serán, hermanos, pasajes clave de nuestra lección, ¿sí? Dice ahí el apóstol Pablo a Timoteo, hermanos. Recuerden que Timoteo ya era un obispo. Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí, hermanos, Timoteo era un obispo. Timoteo era obispo de la iglesia en Éfeso. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjese, hermano. Aquí, hermano, vamos a analizar este pasaje. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, tú esfuérzate para que con ese esfuerzo pongas mucha atención en que tú tienes que presentarte a Dios aprobado. Eso quiere decir, hermano, que Pablo le dice a Timoteo que él primeramente, hermanos, para dar un buen testimonio, tiene que estar, hermano, primeramente aprobado delante de Dios. O sea, un creyente, hermano, verdadero, un creyente santo, un creyente que quiere hacer bien las cosas, hermano, primeramente, ¿qué importa, hermano, tener la aprobación del mundo si no tiene la aprobación de Dios? De nada sirve, hermano, de nada sirve tener los aplausos del mundo si no tenemos primero la aprobación con nuestro Dios, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Pero de qué manera? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, como un siervo que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo es un siervo, hermanos? ¿Cómo es un siervo que no tiene de qué avergonzarse? Un pastor, hermanos, no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué creen ustedes? Porque tiene buen testimonio. Ajá, aquí dice, ¿verdad? Porque usa bien la palabra de verdad. O sea, pone en práctica la palabra de Dios. Porque un creyente, hermano, no nada más al pastor, hermano, todo creyente que sirve a Dios, hermano, es un obrero. Y tenemos la palabra de Dios, hermano, que tenemos que, hermano, vivir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hacer luz afuera. Para hacer luz a las tinieblas. Pero recuerda, hermano, primeramente tenemos que presentarnos a Dios aprobado, primero a Él. Para que Dios nos pueda usar, hermano, y así usar bien la palabra de verdad. Aquí, hermano, donde dice la palabra usar, viene, hermano, de una raíz que significa trazar. Trazar. No sé quiénes de ustedes, hermanos y hermanas de aquí, saben coser con máquina. ¿Usted, hermana? ¿Usted, hermana? ¿Usted sabe coser, hermana? Pero sí sabe coser. ¿Usted, hermana? ¿Usted, hermana? Todas saben coser, hermanas. Entonces, eso quiere decir que ustedes, entonces, hermana, saben que es un patrón. ¿Qué es un patrón, hermana? Un patrón es como una cartulina que hacemos para poner las medidas de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a hacer. Ándele. La recortan y hacen los patrones, ¿verdad, hermana? Exactamente. Ándele. ¿Tienen los patrones, hermano? ¿Los ponen en las telas? Para trazar correctamente. ¿Sí? Eso quiere decir, hermano, que entonces, donde dice que usa bien, significa trazar, porque nosotros, hermano, tenemos el Espíritu Santo, hermano, en nosotros, y ese Espíritu Santo, hermano, ese que nos da, hermano, el que nos da la iluminación para ver correctamente la palabra de Dios y entenderla, y así, hermano, la vamos a vivir la palabra de Dios. Un creyente, hermano, que no traza bien, un siervo que no traza bien la palabra de verdad, hermano, tiene de qué avergonzarse. Por eso, hermanos, vamos a ver esto ahorita en el estudio, hermanos. ¿Qué dice Hechos 20:27, hermanos? Dice la palabra de Dios, porque no he venido a anunciar todo el consejo de Dios. Gracias, hermana. Mire, hermano, qué versículos tan interesantes, hermano. El apóstol Pablo dice, hermanos, Hechos 20:27. Dice Pablo, porque no he rehuido anunciaros, ¿qué? Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. O sea, hermanos, ¿cuál es todo el consejo de Dios? La palabra de Dios. La Biblia. Esto es todo el consejo de Dios.
Hermano, entonces, hermano, cada creyente, hermanos, cada creyente que tiene la aprobación de Dios, hermano, va a trazar bien, va a predicar bien, va a explicar bien todo el consejo de Dios. Hermano, la palabra del Señor nos llama, hermano, a que nosotros tenemos que personalizar la verdad, hermanos. Un creyente, hermano, entre más se mete a este libro, más se va a parecer a Cristo. Entre más leamos la Biblia, hermanos, más nos vamos a parecer a Cristo. Son los pasajes, hermano, que se estarán viendo cuando se esté dando la clase. Y solamente, hermano, vamos a ver un poquito de la introducción, nada más y vamos a quedarnos, hermano. Dice, introducción. Dice, después de haber visto algo de la doctrina de la iglesia, es bueno considerar, aunque sea en forma pasajera, las distinciones de nosotros como bautistas. El propósito de esta lección no es polemizar ni criticar, sino ilustrar y ubicar a los creyentes para que conozcamos nuestra posición a la luz de la Biblia, en medio de un mundo religioso lleno de confusiones. A través del tiempo, la Iglesia Bautista ha tenido que mostrar al mundo su fe y como consecuencia han surgido los llamados distintivos bautistas, los cuales presentamos en esta clase para nuestra instrucción y dirección. Para hacerlos más sencillos de aprender, los hemos colocado en forma de acróstico. Bien, esto ya lo vamos a ver, hermano, en las siguientes clases que vamos a estar viendo. Pero la introducción, hermano, sí está especificando, hermanos, que en esos tiempos, hermanos, en esos tiempos de tanta confusión, hermano, sí es bueno que nosotros, hermano, reconozcamos la posición en la que estamos. Recuerden, hermano, que nosotros somos bautistas y tenemos una posición fundamental. Fundamental, hermano, no es una nueva denominación. ¿Por qué somos fundamentales? Porque, hermano, nos basamos en la palabra de Dios, así de sencillo. En la palabra de Dios, que son los fundamentos de la palabra del Señor Jesucristo, su palabra. ¿Sí? Pero sí es bueno, hermanos, reconocer que tenemos, hermano, distintivos. Que tenemos, hermano, esas características, hermano, que nos diferencian hoy en día de tanto sectarismo, de tantas religiones, hermano. ¿Sí? Por eso dice, ¿verdad? A través del tiempo, la Iglesia Bautista ha tenido que mostrar al mundo su fe. ¿Cómo va a mostrar, hermano, la Iglesia Bautista al mundo su fe? Por eso dice la Biblia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿verdad? Entonces, qué importante, hermano, nosotros, hermano, meternos a la palabra de Dios para mostrar al mundo nuestra fe. Y gracias a eso, hermano, gracias a la obediencia de creyentes, hermano, que, hermano, a través del tiempo, hermanos, han aún sufrido por estar en una buena enseñanza, hermanos. Gracias a ello, hermano, han surgido los distintivos bautistas. Hay un librito, hermanos, que se llama El rastro de sangre. Es un librito, hermano, muy interesante. A mí me lo acaban de regalar. Que nos habla, hermano, desde dónde venimos nosotros, los bautistas. Hay quienes dicen, hermano, que venimos de Martín Lutero, que somos los luteranos. Esto no es cierto, hermano. La Iglesia Bautista, hermano, no nació en la Reforma. La Iglesia Bautista, hermano, ha venido del tiempo de los apóstoles. Porque, hermano, desde que inició la iglesia, se ha mantenido, hermanos, un camino de creyentes verdaderos que han luchado, que han defendido la fe, hermanos. Desde el tiempo de los apóstoles, hermanos, ha caminado ese hilito de creyentes verdaderos, defendiendo la doctrina, hermano, luchando por agradar a Dios. Y desgraciadamente, hermano, de ahí han salido otros y se han salido sectas, pero este camino, hermano, se ha mantenido hasta el día de hoy. Y por eso, hermano, cuando se dé esta clase de los distintivos bautistas, hermano, vamos a ir viendo, hermano, qué son esas características que nos distinguen de los demás. Que desgraciadamente, hermano, muchos ya las perdieron, Muchos ya no tienen esas características. Quizás pueden tener, de 10, quizás pueden tener 8 o 9, pero les falta una. Solamente la Iglesia Bautista, hermano, tiene todas estas características o distintivos. Y esto, hermano, lo vamos a estar viendo en las próximas lecciones que vienen, si Dios quiere, hermanos, ¿verdad? Esto nomás lo di a manera de introducción. Hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda hasta lo que vimos el día de hoy, hermanos?